Amigos, bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Vamos a estudiar en esta oportunidad la charla interior y la canción psicológica. Ese es el tema que nos toca estudiar en esta oportunidad. Es el tema número 11. Muy bien, sucede que la gnosis es una disciplina que lleva muchos detalles para la transformación interior. Ya hablamos en temas anteriores de prácticas, ahora vamos a ir al aspecto psicológico, la transformación interior, aquello que nos va a servir para que descubramos, para que nos conozcamos, para que mejoremos nuestro estado interior. La charla interior. Muy bien, todos conocemos lo que es en realidad una charla, una conversación que tenemos con otras personas. Ahora, ¿qué es la charla interior? La charla interior es ese tipo de conversación que nosotros llevamos internamente, ese diálogo, o lo que comúnmente se conoce como monólogo, aquello que conversación interior. Eso es la charla interior. Dentro de nosotros es un tren de pensamiento, es una conversación que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces sucede que los estados inarmónicos, los estados equivocados, los estados emocionales que nosotros cargamos, nuestra actitud hacia los demás, nuestra actitud a las cosas, nuestra actitud a todo el mundo exterior, tiene un origen en esa charla interior que llevamos dentro de nosotros, esa charla que le vamos dando vuelta. Claro, eso afecta a nuestro estado emocional. Una conversación que llevamos dentro de nosotros afecta a nuestro temperamento, nuestra reacción, nuestra actitud a las demás personas que nada nos deben. Y así muchas veces nosotros encontramos por la calle, por ahí personas que van en un estado inadecuado, llamémosle así, reaccionarios rápidamente, violentamente. Muchas veces esa actitud tiene su origen en esa conversación interior, en esa charla interior. Los estados interiores inarmónicos a todas las cosas tienen su origen en la charla interior. Muy bien, entonces, eso afecta a todo. Afecta a nuestra psiquis, afecta en la creación, en el robustecimiento de los diferentes agregados psicológicos que llevamos dentro. Vale la pena pues que observemos esos estados interiores, esa charla interior que llevamos dentro de sí mismo. Debemos de aprender a practicar el silencio. Ya hablamos del silencio en el tema de la meditación, pero no es ese silencio el que queremos hablar. El silencio que queremos hablar en esta oportunidad no se trata de vaciar la mente, no se trata de llegar al vacío iluminador mediante la meditación. No es ese silencio, sino de algo que ya está dentro de nosotros. Aprender a callar nuestra lengua interior, llamémosle así, ese palabrerillo que llevamos en nuestra mente. Aprender a callar eso. Porque nosotros, por ejemplo, podemos callar la lengua física, ser unas personas muy silenciosas, pero la lengua interior no la podemos callar. Aquello que nos dijeron, aquello que vimos, aquello que nos contaron, esa lengua interior no la podemos callar. Es muy difícil. Y de eso se trata en este momento, porque esa conversación que llevamos interiormente nos duerme nuestra conciencia, nos confunde, nos hipnotiza, nos lleva a un estado de conciencia muy bajo. La conciencia se duerme profundamente. Si no observemos en el diario vivir, ¿cuántas veces nosotros vemos una persona que conduce un automóvil y habla solo? ¿Cuántas veces nosotros vemos por la calle una persona va caminando
y dice palabras incongruentes que no tienen sentido. Conversa solo. ¿Dónde tiene su origen ese tipo de exteriorización de esa charla que lleva? Acá adentro. Ya ese es un estado un poco, diríamos, avanzado de desequilibrio, llamémosle así. Porque ya no solamente trabaja esa charla interior, sino que la exterioriza verbalmente. Entonces, aprender a callar la lengua interior cuesta. Es muy difícil, pero es necesario. Para la transformación interior es necesario. Hay personas a veces que nosotros podemos conocer que son muy bondadosas, muy serviciales, muy caritativas, muy buenas personas, pero se llevan a sus semejantes, a sus amigos, a sus conocidos, a la cueva psicológica interior. Y allá hacen lo que quieren, lo insultan, lo maltratan, le hacen diferentes desprecios, conversaciones, proyectos, ideas en su mundo interior. Llamémosle en su cueva psicológica, en su escondite interior. Allá se lleva todos esos personajes y los maltrata. Entonces, aprender a callar la lengua interior es necesario. De aquello que nos dijeron. Por eso decíamos, el silencio interior no es llegar al vacío iluminador, sino es aquello que nos contaron, aquello que vimos. Por ejemplo, viene un amigo de nosotros, una persona, o cualquier otra persona que conozcamos por ahí en la calle, y nos cuenta algo. Fíjate que fulano, esto y esto, estaba robando, estaba haciendo tal y tal cosa. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Quizás no comentamos nada en ese momento, pero camino a nuestra casa o camino de regreso o cualquier lado, nuestra mente dice, yo no pensaba que esta persona era así. ¿Cómo puede ser? Si yo lo conozco desde hace años, pero no le conozco ese punto de vista, esa forma de ser. Entonces no callamos la lengua interior. O sea, lo que queremos decir es dejar aquello en olvido, aquello que nos contaron, aquello que nos dijeron, porque eso tiene su repercusión. Nosotros creamos una imagen. Por ejemplo, nosotros tenemos la imagen psicológica, llamémosle así, de un amigo al cual respetamos, al cual queremos mucho, al cual lo catalogamos como buena persona, quizá caritativo, quizá servicial, pero cuando vienen y desfiguran esa imagen con un chisme, llamémosle así, posiblemente a la hora que nos acostamos a dormir, soñamos con ese amigo y ya lo vemos malvado, lo vemos ladrón, lo vemos asesino, lo soñamos perverso, cualquier situación. ¿Qué pasó con esa representación, esa imagen que tenemos de nuestro amigo? Se dio vuelta, se transformó. Simple y sencillamente por abrir oídos a chismografía. O sea, el silencio interior, como quien dice, es callar la chismografía dentro de uno. Así como existe la chismografía allá afuera, ¿no? Que se juntan 2, 3 amigos o 3 amigas y comienzan a hablar, ¿no? de fulano, de sutano, de mengano, y viste esto y viste lo otro, fíjate que fíjate que el otro, que aquí, que allá, que no sé qué. Esa es la chismografía exterior. Pero necesitamos también callar la chismografía interior, que es malévola, que es perjudicial, que confunde, que alimenta nuestro yoes, que crea yoes, que crea imágenes, que crea representaciones de la mente. Y eso nos duerme la conciencia. Vamos a decir por qué. Toda esa conversación, esa charla interior que tiene su origen en la autosimpatía, nos duerme la conciencia. Vamos a hablar esto de la simpatía, autosimpatía, perdón. Nos duerme la conciencia. Veamos lo siguiente, un ejemplo. Una persona va pensando, sumida en sus pensamientos, conduce un automóvil por las calles de la ciudad,
Va sumida en sus ideas, en sus recuerdos, en sus problemas, en sus conflictos. Los soluciona, les pone este punto, les pone aquel otro. Y camina por las calles, pasa un blog, pasa 2, 3, no se dio cuenta. La noción del tiempo la perdió. Quizás se pasó una señal de tránsito en rojo. Quizás se pasó una señal de alto, ni no se dio cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Esa charla interior duerme la conciencia. No nos permite observar todos los detalles, no nos permite observar cuidadosamente aquellos detalles de la calle, del lugar donde nosotros llegamos, que nos permitiría, el despertar de la conciencia. Ejemplo, si yo llego a este lugar en que nos encontramos, pero mi charla interior viene trabajando dentro de mí mismo, no me doy cuenta de lo que hay, de los adornos, de los cuadros, de los detalles, porque no estoy aquí, estoy en otro lado. Mi conciencia duerme profundamente. Así no vamos a lograr el despertar de la conciencia. Jamás. Si aprendiéramos a tener la atención donde estamos, olvidarnos de la charla, olvidarnos de la chismografía, del monólogo, de la conversación interior, eso nos daría cabida al despertar de la conciencia. Podríamos observar todos los detalles y en cualquier momento de nuestra vida, observando esos detalles, si estamos en un mundo astral, recordemos cuando hablamos del desdoblamiento, nos permitirá decir, un momento, acá no estoy en el mundo físico, estoy soñando, estoy dormido, estoy en cuerpo astral, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier respuesta de esa podemos dar o algo otras. Entonces, si vemos, la charla interior nos duerme la conciencia, creamos yoes, robustecemos nuestros defectos, gastamos cantidad de energía intelectual innecesariamente. Recordemos el tema del equilibrio de los centros de la máquina humana, o mejor dicho, los 7 centros de la máquina humana. Gastamos energía intelectual innecesariamente, proyectando, pensando, creando imágenes, muchas cosas. Entonces, toda esa charla interior tiene su origen en la autosimpatía. Simpatizamos consigo mismo nada más. No simpatizamos, no coordinamos con nuestros semejantes, con aquellos que están allá afuera. Compañeros de trabajo, amigos, familiares, chocamos, no simpatizamos, simplemente simpatizamos con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. Ahí tiene su origen realmente esa charla interior. Nos creemos autosuficientes. Entonces, no nos podemos dar cuenta de esto si no llevamos ese sentido de la autoobservación a actividad dentro de nosotros. Es decir, mediante la observación de sí mismo daremos por terminada cualquier charla interior y podemos decir, un momento, acá tengo un yo de resentimiento, acá tengo un yo de la envidia, acá tengo un yo de la chismografía, acá tengo un yo de el qué dirán, muchas cosas, ¿no? Entonces, mediante la autoobservación, podemos descubrir esa charla interior. Debemos de tener una mente tranquila, una mente pasiva. No es necesario cuando caminamos por la calle ir soñando. No es necesario ir por la calle pensando, creando dramas, comedias y tragedias dentro de nosotros. No es necesario. Eso duerme la conciencia. Y al mismo tiempo gastamos energía intelectual. Vean las consecuencias de la charla interior. Gastamos energía intelectual, alimentamos yoes, creamos yoes, desformamos la imagen que tenemos, nos duerme la conciencia. Es un montón de cosas que eso nos causa la charla interior. Es lamentable, pero así vivimos los seres humanos. Necesitamos ser serenos, una mente receptiva, que no proyecte, que reciba, que no proyecte. Eso es lo que necesitamos, pendiente de todo lo que sucede, todo lo que ve. No necesitamos pensar en nada cuando caminamos.
Llegará un momento que, claro, que tenemos que pensar en un proyecto, en una idea, cómo hacerla. Eso es necesario. Pero no podemos vivir todo el día pensando en ese proyecto. No se puede, no se debe, no es necesario. Eso nos causa, una enfermedad mental. Recordemos una persona que le dé cabida a toda esa charla interior. ¿Qué sucede? Llega un momento en que platica solo, conversa, exteriorizado, verbalmente. Llegará un momento en que pierde el control de la mente y dicen, ese está loco, ¿no? Pero ¿dónde tuvo su origen eso? En la charla interior, el desequilibrio interior. Muy bien, entonces ya vimos las consecuencias de la charla interior, que es necesario pararla, que es necesario tener silencio en la mente. Aquello que nos dijeron, olvidemos de la chismografía, ¿no? Si algo nos cuentan, callar la lengua interior. Porque a nosotros nos pueden decir algo de una persona, de una sociedad, de un gobernador, de cualquier persona. Y nos callamos, no decimos nada. Pero interiormente le damos vuelta a esa situación. Creamos una controversia, llamémosle así, interiormente. Eso es lo que queremos decir en este tema. Evitar eso. Aprender a ponerle una barrera a todo aquello que llega a nosotros, a la chismografía. Entonces ponerle un alto y no dejar que eso crezca, que no se procese dentro de nosotros. Que las cosas del mundo exterior no nos perjudiquen. Ese es el objetivo de este tema. Que no nos afecten los chismes. Que no lo llevemos a nuestro estado interior y como consecuencia los empecemos a proyectar, a desarrollar dentro de nosotros como una cinta cinematográfica. Claro, ahora eso ya no existe, ¿no? La cinta cinematográfica, ¿no? Ahora existen otros instrumentos por ahí. Pero valga la redundancia en eso, ¿no? Muy bien. La canción psicológica. Nosotros sabemos lo que es una canción. Es una repetición. Una canción pudo haber sido grabada hace muchísimos años. Es la misma letra, las mismas palabras, la misma música, el mismo tono, todo. Desde el momento de grabación. Una canción popular de música, por ejemplo, por ahí. Ahora, llevado a nuestro estado psíquico, que es lo que buscamos en estos temas, que el ser humano se discipline, llamémosle así. Aplicado esa comparación de lo que es una canción popular, vamos a nuestro estado interior, una canción psicológica. ¿Qué es la canción psicológica? Es una repetición, es una conversación, o mejor dicho, es un resentimiento, porque la canción psicológica tiene su origen en la autoconsideración. Nos consideramos mucho. Sentimos compasión de nosotros, sentimos lástima de nosotros, sentimos dolor de nosotros. Nos compadecemos de nosotros mismos. Ahí tiene su origen lo que es la canción psicológica. La canción psicológica son resentimientos interiores que llevamos dentro de nosotros mismos. Esa canción psicológica hipnotiza, drena nuestra energía emocional. Entonces, nosotros nos queremos mucho. Y de ahí viene lo que es la canción psicológica. Pensamos de que todas las personas son malvadas, que nosotros somos buenos, que fulano nos pagó mal, que nosotros le hicimos tantos favores y que nos pagó mal, nunca nos pagó, le hicimos un favor y nunca nos dijo gracias, que le hicimos un favor y se fue sin pagarnos, que le prestamos dinero y no nos pagó, que le hicimos un favor y desapareció, que yo le ayudé en su niñez, etcétera, etcétera. Eso es una autoconsideración. Nos apiadamos de nosotros mismos, pensamos de que somos buenos y que los demás son malvados. Pensamos que el mundo nos debe. Pensamos que el mundo exterior nos debe y que nosotros, como buenas personas, hemos sufrido.
La canción psicológica es eso, es este resentimiento que exteriorizamos en cualquier momento de la vida. Lo sacamos de acá dentro de nuestras emociones y lo exteriorizamos. Entonces, existe pues cantantes psíquicos, llámenle así, que exteriorizan sus sufrimientos. ¿Cuántas veces encontramos una persona que es muy fácil que entable conversación con otra? Porque lo primero que hace es ir a su libro de cuentas. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo una línea para entrar a un banco, haciendo una línea para entrar a un centro médico, haciendo una línea para pagar en una tienda? Y escuchamos conversar dos personas que no se conocen, que jamás se han visto en la vida. Y uno le está contando la vida al otro. Le está contando su propia vida. Que a su amigo le hizo este favor y que no le pagó. Que se fue sin decirle gracias. Que le ayudó a los hijos, que los hijos le pagaron mal. Que los hijos no lo llaman, que los hijos no lo vuelven a ver. Que él dio la vida, que trabajó incesantemente para darles estudio, educación, y que ahora no se acuerdan. Que una persona saca llamémosle, su canción psicológica, que sufrió tanto en la niñez, que a los 7 años andaba por la calle trabajando para ganarse el pan de cada día, que los que lo daban un empleo le pagaban monedas, que tenía que caminaba con la ropa rota, descalzo, y que el padre y la madre nunca se acordaron de él, y que sufrió tanto, y que ahora ha logrado tal grado, tal posición social, y que los demás no lo comprenden. En fin, todas esas cosas las vemos muy a menudo, este tipo de conversación, cuando estamos por ahí. Una persona de estas, uno que sea, llamémosle resentido, que tenga autoconsideración, enseguida, cuando hace una conversación con una persona, enseguida empieza a contarle su vida. Enseguida empieza a contarle su sufrimiento. Enseguida empieza a contarle las traiciones que ha recibido. Entonces, una persona con esas características no cambia. A eso queremos llegar, porque vive en el pasado. Las personas que viven en el pasado no pueden cambiar psicológicamente porque gozan sufriendo. ¿Cómo es esto? Gozan sufriendo. El ser humano es así. Es una cosa incomprensible de nosotros los seres humanos que gozamos sufriendo. Nosotros nos sentimos poderosos, nos sentimos quizá titanes cuando contamos nuestras ideas, nuestros sufrimientos. Y gozamos contando nuestra vida, gozamos contando los sufrimientos, las traiciones que hemos recibido. Resulta ilógico que el ser humano goce sufriendo, porque cuando observamos muchas veces, cuando hay personas que cuentan su vida, ¿qué hace? Aquellas personas que son una característica emocional, ¿cómo dijéramos? Las emociones se les salen muy fácilmente. ¿Qué hace una persona cuando empieza a contar su vida, sus sufrimientos? Termina llorando. Y encuentra otra persona y le vuelve a contar los sufrimientos y termina llorando. Encuentra otra persona y le cuenta sus sufrimientos y termina llorando. Vive en el pasado, goza sufriendo. En otras palabras, en estos estudios tenemos que sacrificar el sufrimiento. No solamente tenemos que sacrificar, eliminar el ego. Tenemos que eliminar el sufrimiento. Tenemos que sacrificar el sufrimiento. Porque ahí hay yo de autoconsideración. Eso no nos hace cambiar. Eso no nos hace cambiar. Aprender a perdonar. Recordemos aquella oración de Jesús el Cristo que decía: perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Muy sabia frase. Nosotros queremos que nos perdonen nuestras deudas, que nos perdonen nuestras faltas, pero no somos capaces de perdonar las faltas de las demás personas. Esas las llevamos acá adentro. El yo de la revancha. Lo llevamos acá adentro. Siempre. Y por lo general, en cualquier conversación vamos a parar a nuestro librito de cuentas, porque ahí tenemos anotadas las cuentecitas, ¿no?, de lo que nos deben. Nosotros queremos que nos paguen, pero también nosotros necesitamos pagar lo que debemos. Entonces, no podemos nosotros aprender a ponernos en el punto de vista ajeno. Es muy difícil, es muy complicado. Ponernos en el punto de vista de otra persona, el por qué actuó así, el por qué reacciona así, es difícil para nosotros como personas comprender. Simplemente criticamos el hecho de que una persona haya reaccionado en determinado momento de tal o cual forma. Y lo criticamos por su reacción. Pero en determinado momento fuimos capaces de nosotros plantarnos en ese momento de esa acción, de ese evento. ¿Y cuál hubiera sido nuestra reacción? Jamás. Nunca lo hacemos. Es difícil para al ser humano aprenderse a poner en el punto de vista ajeno. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona lleva ese resentimiento dentro de sí mismo? Llega y entabla conversación y amistad con cualquiera y dice, este es mi amigo, este me comprende porque me escucha, porque atiende lo que le digo. Pero ¿qué sucede el día que le dice el amigo, hombre, cállate? Y esa historia ya la escuché muchísimas veces. Esa historia ya la sé, ya la escuchamos. ¿Qué sucede? El cantante psicológico, el de la canción, se resiente. La amistad ahí termina. Se va y busca otro que lo aprenda a escuchar, otro que lo escuche, otro que le ponga la mano en la espalda y que le diga, lo siento mucho, te compadezco, etcétera, etcétera, etcétera. Termina la amistad. Así el ser humano entabla conversación, ¿no?, con cualquier persona porque cuenta su vida rápidamente. Pero el momento que le digan que se calle, se termina la amistad. Se termina inevitablemente. Todos tenemos ese tipo de resentimiento. Vamos a decir, hay personas que quizá no cantan su canción, porque hay cantantes que son silenciosos, llamémosle así, cuando hablamos en el sentido psicológico, ¿no? Esto de la canción psicológica. Hay personas que no cantan su canción. A veces son personas muy calladas, no dicen nada. No cantan su canción psicológica. Personas que llevan dentro de sí mismos una cantidad de resentimientos, no la exteriorizan. Como dicen por ahí, amargados de la vida, ¿no? Pero ¿qué sucede? Esas personas que no hablan de su vida privada, que no cuentan, pero son muy callados y no les gusta la relación con las demás personas. ¿Qué pasa después de un par de copas? Después de un par de tragos en una fiesta. Eso lo hemos visto muy a menudo. Empieza a exteriorizar su canción psicológica y termina llorando, inclinado sobre una mesa, inclinado sobre un mostrador, en una esquina, en cualquier lado. Entonces, quiere decir que eso de que sea callado no quiere decir nada. Todos llevamos esa cantidad de resentimiento dentro de sí mismo. Simplemente la autoconsideración está esperando el momento para sacarlo y termina llorando, termina sufriendo. Y eso es lo lamentable de esto de la canción psicológica, que gastamos cantidad de energía y robustecemos yoes dentro de nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que prestar atención a eso, evitar esos resentimientos dentro de uno mismo, aprender a perdonar de hecho. Aprender a perdonar de hecho significa eliminar
el yo del resentimiento. Eliminar aquellos defectos que nos hacen tener ese librito de cuentas dentro de nosotros. Eso es necesario. Porque aquella persona que vive en el pasado no cambia, jamás. Porque le gusta, porque se siente importante llorando y sufriendo. Y gasta cantidad de energía emocional. ¿Es necesario llorar por algo que sucedió? No es necesario. Pero así es el ser humano. Goza sufriendo. Se hace internamente sentir grandioso y termina llorando. Lamentablemente. Y no va a cambiar porque vive en ese resentimiento. No puede ver el futuro porque vive en el pasado. Nosotros en la vida conocemos muchísimas personas que viven en lo que le hicieron en su juventud y ahora tienen 60, 70 años y todavía viven con ese resentimiento de esos personajes que le causaron ciertos daños en esa edad de 20 años o 25 o 15 años. Todavía lo lleva. Quizás esa persona ya hasta falleció, pero todavía lo lleva y todavía los cuenta. Que ese fulano le hizo eso, le hizo lo otro. No va a cambiar nunca. Nunca. Jamás. Debemos de vivir el presente, debemos de llenar el presente. Ese es el problema de la canción psicológica, que no cambiamos, que vivimos en el pasado. Si vivimos en el pasado no podemos ver el futuro. Vale la pena dar un ejemplo de eso. En cierta ocasión, conversando con ciertos personajes, ¿no? Hablando de sus resentimientos de hace muchísimos años, un personaje de 80 años, viviendo sus resentimientos de cuando tenía 20, se le dice, bueno, olvídese de eso, ya pasó, deje de llorar, deje de sufrir. Todavía lloraba ese personaje contando su historia. Eso no debe ser así. Y bueno, por el momento se olvidó, ¿no?, de su problema y trató de cambiar. Pero a los 5 minutos conversando, volvió a su libro de cuentas y volvió a sacar la misma historia. Así somos nosotros. Así somos todos los seres humanos. Vuelve a su libro de cuentas enseguida. Pudo ver la situación de la vida actual por un momento, por un periodo de 10 minutos. Pero a los 10 minutos en la conversación volvió otra vez al pasado. Digo, ¿qué es lo que le acabamos de decir? ¿Qué es lo que le acabamos de señalar? Y ya volvió a su pasado. Ese es un ejemplo, ¿no? Y de eso vamos a encontrar nosotros en la calle. Que esos ejemplos nos sirvan a nosotros como espejo. Porque lo que vemos en el mundo exterior es lo que llevamos dentro. Lo que más criticamos en las demás personas es lo que llevamos dentro. Cuando criticamos la actitud de una persona es porque choca con nuestro estado interior. Choca con lo que nosotros somos. Cuando vemos defectos de la persona que nos llaman tanto la atención, busquémoslas dentro de nosotros mismos. Ahí están. Y reaccionamos contra esas actitudes porque están dentro de nosotros. Reaccionamos contra esas actitudes porque chocan con las de nosotros. Eso es lo que sucede. Tengamos la seguridad que aquello que más criticamos en las personas es lo que más cargamos dentro de nosotros. Aquello que más criticamos en nuestros semejantes es lo que más sobresale dentro de nosotros. Así que el mundo exterior nos sirva como espejo para descubrir dentro de nosotros aquello que debemos de eliminar. Conclusión. La charla interior nos duerme la conciencia. Gastamos energía intelectual. Su origen, la autosimpatía. La canción psicológica es resentimiento. Y eso nos estanca. Su origen, la autoconsideración. Nos sentimos los actores principales, el personaje principal de la historia. Como consecuencia, gastamos energía emocional. Creamos yoes, robustecemos yoes de resentimiento. No podemos cambiar, es una barrera que no nos permitirá cambiar si vivimos en el pasado. Así que el propósito de este tema es que observemos estas cosas, que la gnosis es como, la enseñanza gnóstica es una disciplina que nos servirá para ir descubriendo realmente lo que somos. Muchas gracias por haber
estado pendiente de este tema y ojalá que nos sirva, que aprendamos a tener nuestra mente callada, que aprendamos, a perdonar, que aprendamos a sacar dentro de nosotros la canción psicológica, que nos abramos al presente. El pasado ya no nos sirve, para nada, no sirve. No podemos remediar el error que hicimos, no podemos revivir los eventos y cambiar lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Ese es el secreto, vivir siempre el presente. El futuro no se sabe. No podemos proyectar algo y decir en tal y tal época lo que sea. No, lo viviremos, no se sabe. Lo que hagamos en este momento es lo que cuenta. Lo que hagamos en este momento es lo que va a servir. Así que ojalá este tema nos sirva para nuestro mejoramiento psicológico. Muchas gracias y hasta el siguiente tema.